A ver, buenas, ¿cómo están muchachos? Nuevamente, nuevamente nos encontramos. Vamos a colocar acá los nombres que nos faltan. Alfa Flores. Ya. Vamos a colocar la asistencia. 5 si está presente, ¿no? Altinco si está presente. Asuminaila no está. Castilla Navarro. No está Castilla. También está Laus Unidas si está presente. Valery si está. Sánchez José. Sánchez José si está. Está a ver, la luna, ¿qué luna está acá? Alta Flores. ¿Dónde había anotado? Alta Flores y Ashley. ¿Qué más está? Sí, deja el pan. Aquí, ahora sí vamos a ver acá. Xiomara Lau sí está. Carolina Rojas sí está. Tatiana Abeja también está. Pampa Ashley no está. Ya, muy bien. Muy bien muchachos, ahora sí empezamos nuestra clase. Nuestra clase ahorita es de educación física. Enciéndanme sus cámaras por favor. Enciéndanme sus cámaras, todos sus cámaras. Ya, enciéndanme sus cámaras. José Sánchez, encienda sus cámaras. Valerie Ortiz, encienda sus cámaras. Asumina y la también quiero
A ver, vamos a tratar ahora sobre todo el, el tema de el tema que nos sigue de educación cívica, la persona humana, ¿no? Vamos a ver, la persona humana. Voy a borrar acá la pizarra y vamos a dar el concepto. No se ve. Ana Carolina. Ana Castillo, ¿no? Bueno, acá vamos a poner esto. Vamos a borrar. Bueno, muchachos, ustedes dirán por qué se repite esa, ¿no? La persona humana. Es uno de los puntos que se repite. Si estamos hablando de persona, va a ser humana, ¿no? Pero lo mismo se repite también en la constitución política, en el código civil, código penal. Se repite todo eso. En el sentido de que se dice persona humana. Vamos a ver acá. Enciéndame todos, me habrán encendido sus cámaras. Ya saben que el que no me prende sus cámaras sabiendo que tiene cámara, para mí es falta. El título de hoy es La persona humana. Humana. Estamos nuevamente en tercero de secundaria. Curso Educación Cívica. A ver, nos dice, se denomina persona humana al ser humano, ¿no? Animado, al ser animado, por si acaso estoy diciendo bien claro, ser animado. ¿Qué quiere decir animado? Animado significa que tiene movimientos, ¿no es cierto? Cuando digo seres inanimados, quiere decir que no tiene movimiento. Puede ser una pared, puede ser un escritorio, lo que sea. Pero al decir ser animado, estamos hablando de un ser, de los seres vivos, ¿no? En general, ustedes dirán, pero los seres vivos también contemplan a las plantas. Está bien. Y las plantas tienen movimiento. No tendrán el movimiento de ir a la tienda, de saltar, correr, pero evidentemente tienen movimiento. Están las taxias, las nastias, ¿no? Ahí están los tropismos que presentan las flores. Un tropismo, por ejemplo, el girasol, como gira donde está el sol. El vaivén que dan los árboles, ese es movimiento. Por lo tanto, también nos referimos, el ser vivo tiene todos los movimientos. Que tienen diferencias, sí tienen diferencias. Pero en este caso nos estamos refiriendo a la persona humana, que tiene movimientos y además es un ser racional. Es un ser racional, ¿no?
Esa es la única diferencia que tenemos con los animales, ¿no? Los animales son irracionales, las personas son racionales, pero a veces cuando uno se da cuenta de los animales parece que son más racionales que las personas, ¿no? Bueno, vamos a ver eso. En que desde que nace cumple su desarrollo, ¿no? Su desarrollo integral, estructural como persona, ¿no es cierto? Porque nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que nos dice, ¿no? En lo que nos está establecido. Entonces, no podemos decir en términos generales, ¿qué cosa es una persona humana? Es el ser que presenta movimientos, que presenta razonamiento, ¿no? Que presenta espiritualidad y que ha pasado por procesos biológicos como es el nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no es cierto? Ese es lo que es la persona humana. ¿Ya? Vamos a colocar acá, en todo caso. Se llama así al ser que presenta razonamiento, coma, movimiento, coma, espiritualidad, y que presenta procedimientos biológicos en su vida. En su vida. Como el nacer, el crecer, reproducirse, hasta que llega la muerte, ¿no? Esos son los procesos básicos de una persona. Muy bien, tenemos en el aspecto biológico y en el aspecto espiritual. Vamos, veremos acá, en lo biológico, porque toda persona está dotada de un organismo físico cuya estructura le permite evolucionar, sobrevivir y perpetuar la especie. Sobre todo, ¿no? Sobre todo este aspecto. A ver, acá vamos a ver, en lo biológico. Biológico. Todas las personas presentan un organismo físico. Además, que contribuyen a la
perpetuidad de la especie. De la especie. En el aspecto espiritual, vamos a ver lo siguiente. En el aspecto espiritual, nos dice el autor, debido a las cualidades psíquicas, no mentales, debido a las cualidades mentales, como la inteligencia, sentimientos, moralidad, ética, voluntad, etcétera, que son precisamente los que le otorgan la categoría humana. Es cierto, ¿no? Entonces, la persona va a presentar cualidades como ¿qué va a ser? Estas cualidades vamos a tener acá, por ejemplo, la voluntad. ¿Qué más me decía? Tenemos sobre todo la inteligencia. Voluntad. Tenemos sentimientos. Aunque yo le diría, óigame, sentimientos tienen los animales también. ¿Acaso ustedes cuando lo cariñan a su perrito no mueve su colita y se desespera cuando los ve? ¿O sus gatitos cómo se acercan y se frotan ahí con ustedes como señal de cariño? Sentimientos tienen los perritos. Inteligencia. Bueno, los animales no tienen inteligencia porque no vamos a decir, oye, le he enseñado ese perrito cómo baila, qué bonito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los perritos, los animales, son adiestrables, no son inteligentes. Los únicos inteligentes son las personas, nada más. ¿Ya? Eso sobre todo. Vamos a ver, la persona y la agrupación humana, o sea, la sociedad, la persona y la sociedad. ¿Cómo es que las personas pueden vivir en sociedad? Miren, las personas viven en sociedad porque no son misógenos. Misógenos son personas que se encuentran aisladas, que se encuentran totalmente en otro lugar. Señorita Carolina, encienda su cámara, por favor. No me gusta que me apaguen las cámaras, por favor. Entonces, por favor, coloque bien, enfóquese bien en la cámara. Entonces, miren alumnos, lo que estamos diciendo acá es que a ver, la persona no puede vivir aislada, definitivamente no puede vivir aislada, tiene que vivir en grupo, en sociedad. Pero para vivir en grupo, en sociedad, ojo, ¿por qué tiene que vivir en grupo, en sociedad? Porque en primer lugar, oiga, tiene que ir a la tienda a comprar. ¿Dónde va a ir a comprar? Tiene que ir al mercado a comprar. Oiga, se enferma, ¿quién lo va a atender? ¿No es cierto? Entonces necesita vivir en sociedad. Pero para vivir en sociedad, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar lo siguiente, que tiene que aprender a convivir con el resto de personas. No puede estar peleando, no puede estar matándose, no pueden estar gritándose. Tienen que aprender a vivir en sociedad. Por ejemplo, uno para aprender a vivir en sociedad se han creado las normas, las leyes,
para que aprendamos a respetar esas leyes. Porque acuérdense, la persona tiene deberes y derechos. Ojo, deberes y derechos. Los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de otra persona. Que quede claro, ¿ya? Pero así como ustedes, por ejemplo, los alumnos, tienen derecho a su estudio, derecho a un nombre, derecho a tener una nacionalidad, ¿no? Pero también tienen deberes. Oiga, los deberes es hacer sus tareas. Deberes en casa también, tienen que limpiar, tienen que asear, cocinar también, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, no solamente mujeres. Entonces, ese es un deber, como también tienen derecho, derecho a la alimentación, derecho a la vida, ¿no es cierto? Eso tienen que entender ustedes. Pero por eso es que toda persona puede desarrollarse individualmente. Sin embargo, para poder cumplir con mayor eficacia con sus fines de sobrevivencia, se ve en la necesidad de agruparse. Surge así la agrupación familiar. Las familias a la vez se unen para constituir la sociedad. La unión de familias constituye la sociedad. La sociedad es la reunión de varias personas. Entonces decimos acá, la persona y la sociedad. Vamos a ver. Y la sociedad. Miren, alumnos, evidentemente una persona puede salir adelante individualmente, ¿no? Toda persona es capaz de salir adelante en la vida individualmente. Coma. Pero llega un momento en que necesita formar una familia. Y así como esta persona forma a su familia, lo mismo ocurre con otras personas. Y la reunión de familias hace posible que se consolide la sociedad. Correcto. La reunión de familias hace que se consolide la sociedad. Por ejemplo, ustedes, ahorita son adolescentes todavía, ¿no? Son adolescentes. Posteriormente que pasen unos, a ver, ahorita deben de tener un promedio de 12, 13 años. Cuando pasen un promedio de 8, 9, 10 años, 10 años más allá,
o tal vez 12 años, 10, 12 años, ustedes ya tendrán la necesidad de formar una familia. Se van a casar, van a tener sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Así como ustedes, también hay otras personas, hay otros adolescentes que en el futuro también van a formar su familia. La unión de las familias es la sociedad. Es la sociedad. Por ejemplo, la sociedad de Lima, toda la familia, ¿no? Todas las personas que están en, inmersos. Entonces, ¿y qué es la sociedad? Es la agrupación de personas que se reúnen o vinculan para cumplir ciertos fines en un periodo determinado. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es la sociedad. Vamos a poner acá. Aunque, vamos a ver acá. Vamos a poner acá la sociedad. Nos dice que es la reunión de personas que se vinculan y consolidan lazos amicales, o algunos ni se conocen, amicales, eh, vinculan y consolidan lazos amicales. ¿Cómo? Los vínculos son para obtener, por ejemplo, son para cumplir ciertas actividades, ¿no? Ciertos fines en periodo, en un determinado periodo. Fines en un determinado periodo. Muy bien. Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿cuáles son las características de la sociedad? Porque la sociedad también tiene características. ¿Cuáles serán esas características? Vamos a tener la cantidad de personas. ¿Qué cantidad de personas hay en una sociedad? Vamos a tener los fines y objetivos. ¿Cuál es la permanencia y cuál es la libertad? ¿Ya? La cantidad de personas incluye a muchas de ellas con vínculos consanguíneos, ¿no? Pueden ser hermanos, pueden ser primos, ¿no? Generalmente se reúnen, ¿no? Bastantes cantidad de personas. Fines y objetivos cumplen con una finalidad, como por ejemplo el progreso cultural, el desarrollo local, nacional, por ejemplo las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Se presentan candidatos políticos, ¿no es cierto? Para con el Congreso. Entonces los vínculos sirven para que cumplan con ciertos fines en un determinado tiempo. Por ejemplo, la presidencia es por 5 años, ¿no? El Congreso también por 5 años. Entonces, ¿se dan cuenta? La permanencia se encuentran vinculadas y unidas durante cierto tiempo hasta que se cumpla con la realización de sus fines y objetivos. La libertad integra libremente una sociedad. Nadie lo obliga a permanecer en ella. Es libre de estar en una sociedad o irse a otro lugar. Nadie puede obligar a una persona a permanecer, ¿no? En un solo sitio. Entonces, vamos a colocar acá cuáles son las características de la sociedad. Vamos hablando.
en características. Características, ¿cuáles vendrían a ser? Vamos a encontrar acá cantidad de personas. ¿Qué vamos a hacer? Otra forma, vamos a encontrar los fines y objetivos. Tenemos otro que se llama la permanencia. Permanencia, y el último es la libertad. Toda persona es libre de estar en donde quiera, ¿no? Siempre y cuando sea para sumar para el progreso de un determinado lugar, no para restar. Restar me refiero, no va a venir a robar, no va a venir a matar, ¿no? Eso siempre y cuando. A ver, ¿cómo ha evolucionado la sociedad, alumnos? Vamos a ver cómo ha sido la evolución de la sociedad. Por ejemplo, evolución, ¿qué quiere decir? En el tiempo, cómo va a ir mejorando, ¿no es cierto? Cómo va a ir transformándose. Entonces, ¿cómo va a transformarse una sociedad? Vamos a ver. Dice, la sociedad evoluciona de lo más simple. Puede ser en hordas, tribus, como antes era, ¿se acuerdan? El hombre que era nómade, que iba por el mundo, recorría, donde le daba la noche dormía, comía lo que quería, hasta que llegó el tiempo del sedentarismo. El sedentarismo cuando ya consolida un hogar, consolida una familia, consolida inclusive donde la siembra comienza, ¿no es cierto? Porque ya comienza a sembrar sus plantitas, a cosechar, entonces ya se queda, comienza el sedentarismo, ahí empieza el conocimiento del fuego, prácticamente ahí empieza también la química, pues, ¿no es cierto? Entonces, miren, desde ese tiempo, que poco a poco fueron sedentarios de las hordas, de las tribus, de los tiempos de los hombres cavernícolas, ¿no es cierto? Poco a poco fueron consolidándose en sitios, comenzaban a vivir ahí, todo listo, hasta esta sociedad de hoy en día. Esta sociedad que realmente ya es una metrópolis, ¿no es cierto? Porque acá pueden venir extranjeros, pueden venir de diversos sitios, ¿no es cierto? Una metrópolis se consolida por albergar gente migrante, ¿no es cierto? Los migrantes pueden ser de provincias, pueden ser del exterior, así como tenemos también acá los venezolanos, ¿no es cierto? Colombianos, tenemos chilenos, tenemos de todo el mundo, tenemos alemanes, todo. Entonces, eso es cómo se ha ido consolidando, cómo se ha ido mejorando esa sociedad. Entonces, con el avance del tiempo, concibe de que en conjunto o agrupación va a satisfacer con mayor rapidez y ventajas lo que él individualmente difícilmente podría realizar. De este modo, a su sentido de socialización agrega el sentido de cooperación y compañerismo. Bueno, acá lo vamos a colocar. Dice, desde el tiempo de la vida nómade pasa al sedentarismo, donde constituye clanes y
surge la necesidad de una primitiva sociedad. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día, donde las sociedades se convierten a ver, en cooperación, ¿qué más? Compañerismo, y conlleva a convertirse en grandes metrópolis, donde alberga migrantes migrantes del mismo país, no, de provincias, y extranjeros, y sigue así el cambio, las transformaciones de las sociedades. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, 1 minuto 22. Ya. La persona humana es el fin supremo del Estado. ¿Por qué se le dice el fin supremo? Porque si no habría persona, no habría sociedad. No habría nada, no habría Estado. ¿Estado qué es? El Estado es el conjunto de personas que están dentro de los linderos de un país. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Muchachos, tómenle foto, por favor. Tómenle foto que ya se va a acabar. Tómenle foto, porque ahorita se acaba. No se olviden a las 3:20 la práctica. Tómenle foto. A ver esto, ¿por qué no se acaba? 12. Ya va a ser las 12. Ya tomaron foto. Tatiana Abeja, ¿por qué me apagó Profesor, la...? no, porque estoy tomando captura. Ah, ya. Captúrenlo entonces, captúrenlo. Ya, muchachos. Entonces, acuérdense, tienen que entrar temprano, porque si no es tardanza, ya saben, y prendan sus cámaras, porque yo sí les exijo cámaras.